Son las 8:30 casi de la mañana, es un horario perfecto porque sí hay un poco de gente, pero no mucha. Es un medio laberinto este barrio, el centro de la ciudad vieja, sería Bari Vecchia en italiano. Tengo muchos recuerdos de esta ciudad porque mi tía ha vivido aquí 40 años y cuando era pequeño venía aquí siempre. Ha cambiado un montón. Lo renovaron, le pusieron un montón de actividades, bares, restaurantes y así con muy poco, en muy pocos años, retomaron este barrio y ahora es algo divino. La Basílica de San Nicolás es una basílica menor católica italiana que se encuentra en Bari, en la región de Apulia, que es la región que mira al Adriático, justo enfrente de Grecia. La basílica es un lugar importante de peregrinación de italianos y de ortodoxos de toda Europa Oriental. Fue construida entre 1087 y 1197 durante el dominio ítalo-normando, en la zona que antes era de dominio bizantino. La fundación de la basílica se debe precisamente al traslado de las reliquias del santo desde el santuario de Mira. Cuando Mira fue tomada por los sarracenos, algunos vieron la oportunidad de trasladar el santo en un lugar más tranquilo y acogedor. San Nicolás es un santo muy famoso y muy reconocido por todo el planeta. Es un santo que vivió entre el siglo III y el siglo IV en Mira, también llamado el Santo de Mira, que sería la actual Turquía. Cuenta su leyenda que el santo en camino hacia Roma eligió la ciudad de Bari como la ciudad donde quería ser enterrado. Al entrar en la basílica, desde la nave central tenemos la visión de las galerías superiores, también llamadas matroneos, que miran hacia el arco de separación. La impresión de esta basílica es la de un poderoso templo, pero sin mucha decoración. La parte central de la basílica está formada por 3 naves y tiene una forma de cruz latina y está compuesta por 12 columnas de granito gris. En el lado derecho de la basílica encontramos el altar de plata, con fecha 1319. En el 1684, la basílica encargó 2 artistas napolitanos, Domenico Marinelli e Ennio Avitabile, para que le diera un estilo conforme a los gustos artísticos del tiempo. Entonces se convirtió desde una obra maestra eslava bizantina a una obra barroca. Y vemos como en todo alrededor del altar hay escenas múltiples de la vida de San Nicolás. En el lado izquierdo del altar encontramos este maravilloso retablo de Bartolomeo Pivarini, que fue un pintor veneciano activo en Puglia en la mitad del siglo XV. Vemos aquí en el centro, arriba de un trono, la Virgen con el niño y al lado derecho, al lado izquierdo, los santos Ludovico y Giacomo y Pietro y Paolo.
Aquí encontramos el ciborio, que es el dosel de piedra que está justo aquí arriba del altar. Con las 4 columnas tiene un valor artístico considerable. También vemos que los ángeles de las capitales transmiten una energía serena pero enérgica. Podemos mirar aquí el maravilloso techo, por favor, qué maravilla, de la Basílica de San Nicolás, del artista Carlo Rosa, que fue encargado en el 1661 de pintar unos lienzos para el techo de la iglesia y trabajó hasta el 1673. Trabajó solamente 17 años a los lienzos. Podemos admirar también diferentes escenas como la de la vida de San Nicolás y el tema central del paraíso con el Padre Eterno. La nave, como podemos ver, está dividida en 3 paneles, cada uno con una representación diferente que incluye episodios relacionados con el santo. Ay, qué lindo día que salió. Y bueno, la basílica está justo a 15 metros del mar. La basílica la ves ahí, justo detrás. Y si os gustó el contenido, el video, no olvidáis de suscribir al canal. Me dais mucho apoyo y de darle like y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.